Bueno, son las 7:02. Tengo el honor de tener conmigo a Ismael Nafria. Ismael. No, ¿qué tal? Nafria, ¿no? Nafria. Vale. Bueno, bienvenido, Ismael. Eres periodista, autor, consultor. ¿Qué más? Profesor también. Y bueno, he estado muchos años pues trabajando en medios digitales, en diversos grupos de comunicación en España, pues en Grupo Prisa unos años, en Grupo Godó, y recientemente, bueno, los últimos 3 años trabajando de manera independiente, pues estuve en Estados Unidos, en Austin, escribiendo durante un año pues el libro sobre el New York Times, ¿no? Y desde entonces, al regreso a Barcelona, pues trabajando como consultor, como profesor, como bueno, un poco intentando ayudar a los medios de comunicación y a la industria en general a intentar seguir la senda un poco que marca de calidad y de buen hacer que marca un medio como el New York Times. Como el New York Times. Bueno, pues como bien sabéis, este webinar os lo trae La Salle, la Escuela de Ingeniería La Salle, la Escuela de Arquitectura La Salle y la Escuela de Negocios La Salle. Y lo traemos desde la división de programas de máster, programas ejecutivos. Tenéis nuestro programa MBA ejecutivo, tenéis el programa MBA full time y también tenéis un montón de programas másters de marketing digital, de operaciones, de un montón de disciplinas que os pueden resultar muy interesantes. O sea, os aconsejo que miréis nuestra web www.salleurl.edu, donde podéis encontrar nuestra amplia oferta formativa, que seguro que hay algún programa que os interesa. Y ya después de esta pequeña, como sabéis, pequeña cuña publicitaria, porque es muy poco, me gustaría bueno, que Ismael pudiéramos entrar, porque a mí el tema me apasiona, yo soy un apasionado del periodismo, pero cuando vi tu libro, vamos, tardé 2 segundos en comprarlo en Amazon, ¿eh? O sea que me encantó. A ver, ¿dónde está el libro? Lo tienes aquí. En papel, por fin lo tengo físicamente, os enseño el libro, La reinvención del New York Times. ¿Cuántas hojas son? Pues son casi 500. Casi o sea, 500. Sí, o sea, sí, fue un trabajo de investigación. Sí, de mucha investigación y de mucho análisis y de intentar extraer conclusiones que fueran útiles para otros medios. Pues ese era un poco mi objetivo principal, ¿no? El no solo explicar bien el caso, que evidentemente es el punto de partida, sino de todo lo que el New York Times había hecho, qué podíamos aprender, qué podían otros medios, pues qué lecciones prácticas podían extraer y aprovechar pues para su negocio. Y de hecho es lo que está, por suerte, pues está pasando mucho, ¿no? Y pues estoy viajando mucho tanto por España como por América Latina, pues en distintos medios, distintos entornos, pues hablando de esto, ¿no? O sea que, y es un placer, os agradezco muchísimo la oportunidad y tenerte aquí. Yo disfruto mucho hablando de este tema y espero pues que todos los que nos están siguiendo pues también puedan sacar buenas cosas hoy, ¿no? Perfecto, pues adelante. Muy bien, pues bueno, yo en la presentación quiero explicar un poquito, empezando quizá por lo básico de por qué el New York Times, ¿no? ¿Por qué no otro medio? O sea, ¿por qué escogí el New York Times para analizarlo? Y bueno, digamos, la respuesta es bastante fácil, ¿no? El New York Times es el medio de referencia para todos los que somos periodistas, ¿no? Por su calidad, por la influencia que tiene en el mundo y también desde el punto de vista del negocio pues ha marcado la pauta en muchas ocasiones, ¿no? Y una de las primeras y últimas que me planteé al hacer el libro era si el libro realmente, siendo el New York Times como es, que es un medio muy potente, ¿no? y distinto de otros, si sus lecciones serían suficientemente válidas para otros medios. Y la conclusión a la que llegué es que sí, y más incluso de lo que pensaba, ¿no? Y yo lo resumo con una frase al principio del libro que explico que es verdad que no puedes aspirar a ser el New York Times en general, ¿no? Pero sí puedes aspirar a ser, entre comillas, el New York Times de tu área geográfica o de tu ámbito temático, ¿no? Y eso quiere decir ser el medio indispensable, el medio que realmente marca la pauta informativa y es la referencia ineludible para la gente que está en ese sitio, en ese sector, etcétera, ¿no? Y eso para mí es ser el New York Times también, ¿no? Y viendo un poco cómo el New York Times ha conseguido muchas cosas, pues yo creo que eso puede abrir o ofrecer muchas pistas válidas a
a la gente, ¿no? Y lo he resumido en 10 conclusiones prácticas, ¿no? Que intentan explicar cómo el New York Times durante estas 2 décadas últimas y sobre todo los últimos años pues ha hecho esta transición de ser un medio puramente impreso, como era hace 20 y tantos años, a un medio que hoy en día es ya cada vez más digital y además en el futuro lo va a ser totalmente, ¿no? Y esta transición muy difícil y muy complicada y en la que además se encuentran no solo los medios de comunicación, se encuentran muchas empresas de otros sectores, ¿no? Entender cómo lo ha hecho, yo creo que eso puede ayudar muchísimo a que otros también lo hagan, ¿no? Entonces, la primera conclusión, y de hecho la más importante, es tener muy claro la apuesta que hace el New York Times es por el periodismo de calidad. Y esa es una base, digamos, que no se puede romper, cambiar en absoluto, ¿no? Porque es sobre lo que se asienta todo lo demás, ¿no? Es hacer un periodismo de mucha calidad y ofrecer un producto que se pueda considerar imprescindible para su audiencia. ¿Cómo se logra esto? Un par de detalles, ¿no? El New York Times tiene una redacción muy amplia, 1550 profesionales en su redacción, no está nada mal. Además, en el último año este equipo se ha incrementado, o sea, a 120 de estas personas llegaron el último año, ¿no? Yo cuando terminé el libro en abril de 2017 eran 1300 y poquito, o sea que lo ha incrementado, ¿no? Por comparación, ¿qué tiene un medio grande pues, en España? En España los medios principales están pues entre 200 400 personas dependiendo de la redacción, o sea, ¿no? En el mejor de los casos casi 3 veces más, ¿no? O 4 veces más. Sí, así es. Pero a pesar de tener este número tan grande, digamos, o alto de profesionales, el New York Times, cuando uno analiza cuántas piezas periodísticas publica cada día, pues se da cuenta que está alrededor de 200, ¿vale? 200 piezas periodísticas es la misma cantidad que muchos medios mucho más pequeños o con redacciones mucho más pequeñas publican, ¿no? La conclusión está muy clara. Cada pieza periodística que hace el New York Times pues tiene mucha calidad. Se le ha dedicado tiempo, se le ha dedicado recursos, se contrastan un montón de fuentes, bueno, se hace muy bien hecha, ¿no? Y además, como veremos luego también, pues con muchas de ellas con presentación visual pues de mucho impacto. En fin, acabas haciendo... Cada cosa que escribes o que publicas, digamos, está muy bien hecha, ¿no? Y, de hecho, hace unos meses el nuevo publisher del New York Times es A.G. Sulzberger, bueno, nuevo desde hace un año y pico, ¿no? Que era el hijo del anterior publisher. Contó en una conferencia organizada por la CNN, contó el consejo que le había dado al nuevo propietario de Los Angeles Times, ¿no? Que le preguntaba cuánta gente necesitaba un poco para su medio, ¿no? Y le dijo, mira, más que una cifra concreta, lo que le dijo es, el consejo que te doy, tienes que dar tiempo y recursos suficientes a tus periodistas para que puedan hacer un buen trabajo. Y esa es la clave. O sea, que da un poco igual si tienes 25, 100, 200 o 1500. Sea cual sea la situación, esa gente tiene que poder hacer un buen trabajo y es lo que intenta el New York Times. Y luego, aparte de la información, digamos, periodística tradicional, el New York Times también presta mucha atención a lo que podríamos considerar un periodismo más de servicio, con productos como Cooking, que es una web de recetas de cocina que empezó como producto gratuito y ahora es uno de los 3 productos de pago que tiene el New York Times. Watching, que es una guía para ayudar a la gente a decidir qué ver en televisión o en internet, qué ver en general, porque hoy en día ya ver ya no es solo ver en la televisión, sino mucha gente ve mucho más en otras plataformas, sí, ¿no? Señor, sí. O, por ejemplo, las guías prácticas de salud de Well, que es, pues también tienen mucho éxito en esta línea de servicio práctico. Este tipo de contenidos, de hecho, funcionaba tan bien que llegaron a crear hace unos años una sección que se llama Smarter Living, que agrupa muchos de estos contenidos de un carácter así un poco más práctico, ¿no? Y así, con estas 2 características, periodismo de calidad y periodismo práctico, pues consigues hacer un producto imprescindible. La segunda gran conclusión ya afecta al modelo de negocio, y aquí hay un cambio importantísimo, fundamental, y que es, yo creo, está en el corazón del cambio que se está produciendo en la industria de los medios, que es que los usuarios se han convertido o se están convirtiendo
en la vía central de ingresos de los diarios y ya no la publicidad, ¿no? La publicidad durante muchísimos años, décadas, ha sido la vía principal de ingresos de los diarios, y eso en algunos casos, como el New York Times, ya no es así, y en otros va a acabar pasando eso, porque es una tendencia bastante marcada en todo el mundo, ¿no? Este gráfico muestra la evolución. La línea azul que cae es la de publicidad, ingresos de anunciantes, durante las últimas, desde el año 1000, un poco antes del 2000, y la que sube es la de la circulación, que es ingreso de los usuarios. Circulación quiere decir las ventas por suscripción y por venta al número concreto, ¿no? Y vemos que los usuarios van ganando protagonismo. Yo esta gráfica que terminaba en 2016, la que publicó el New York Times, la he continuado con los resultados económicos de estos años, y vemos que se va, de hecho, ensanchando la distancia. Cada vez la suscripción, es decir, los usuarios aportan más dinero al negocio, la publicidad aporta menos tanto en valor absoluto como en proporción, ¿no? Mejor para el suscriptor, ¿no? Porque tiene un diario digital o en papel con mucha menos publicidad. Eso es, aparte, más que esa ventaja, que puede ser una ventaja, yo creo que la ventaja principal es que el producto necesariamente está muy orientado a prestar un gran servicio al usuario, porque este ingreso por suscripción, ya sea digital o impresa, es porque te pagan por eso, ¿no? Con lo cual, y ahora veremos las cifras de cuánta gente está pagando. Si ese producto no estuviese muy orientado al que quiere pagar por esa información, la audiencia, no lo pagaría, ¿no? ¿Y los otros? Los otros ingresos... Igual me adelanto, ¿eh? No, está bien. Lo explico un poco más adelante, pero los otros son otras actividades que no es digamos, el corazón de la actividad informativa del New York Times, pero son actividades basadas en la marca del New York Times, como puede ser la venta de contenidos a terceros, la organización de eventos con la marca New York Times, el comercio electrónico, la educación, incluso los viajes. El New York Times tiene un servicio de viajes, Time Journeys, donde, digamos, la característica del viaje es que vas acompañado de alguien que tiene que ver con el New York Times y conoce muy bien esa zona. En fin, una serie de negocios que, bueno, suele ser entre un 6 un 8% en los últimos años de toda la actividad del diario, ¿no? Esta es la misma gráfica, pero que permite ver un poco, yo creo de manera visual clara, cuál es el peso que va adquiriendo sobre el total de ingresos año a año la suscripción respecto a la publicidad, ¿no? Quiero bajar un poquitín al detalle. Cuando decimos ingreso por suscripción, por publicidad y por otros, en porcentaje, ¿cómo se encuentra esto actualmente, ¿no? En el año 2017, el 60%, es decir, 6 de cada 10 dólares ingresado por el New York Times llegó de los usuarios. Y al año siguiente, o sea, el último año que hay cifras, la proporción era muy parecida, 59,6%, ¿vale? La publicidad en el 2017 fue un 33%, el año pasado un 31,9%. Es decir, va perdiendo peso la publicidad, lo va ganando la suscripción, o al menos se mantiene muy parecida. Este porcentaje tan igual ha dependido más de los otros, porque aumentaron, subieron por varios motivos, por dos motivos sobre todo. Uno, porque en esos otros también entraba el alquiler de unas plantas de la torre donde está el New York Times. Vale. Y después por un producto, se llama Wirecutter, que es un producto de recomendación de productos de todo tipo y que vive de los ingresos por afiliación de comercio electrónico, ¿no? Que está teniendo mucho éxito, y es un producto que compró el New York Times hace unos 3 años y pico y le está dando muy, muy buen rendimiento, ¿no? Siguiendo con estas gráficas, ¿no? Ahora en cifras absolutas, también para hacernos una idea de cuánto dinero estamos hablando de ingresos, ¿no? 2017-2018 por suscripción por encima de los $1.000 millones, ¿no? Como vemos, con un aumento el pasado año. Por publicidad muy parecido los dos últimos años, 558 millones, prácticamente idéntico los 2 años, y la categoría otros ha pasado de 108 a 147 millones, ¿no? Esto en cifras absolutas. La otra manera que hay de analizar el negocio, digamos, del New York Times sería fijarnos en lo que son ingresos derivados de la edición impresa en papel y ingresos derivados de la edición digital. Y aquí quizá
pueda sorprender ver esto, ¿no? Pero todavía en 2017 la edición impresa generaba el 59% de los ingresos y la edición digital el 36%. El pasado año esto ya se fue acercando más, impresos 53%, digital 40%. La conclusión, cuando uno ve qué sube y qué baja, está muy clara. Es decir, posiblemente el próximo año estas dos líneas ya se crucen y el New York Times pasa a ser una empresa que ya genera más dinero por la actividad digital que por la actividad impresa. Lo que es seguro es que los ingresos de la actividad impresa van a la baja. Entonces, o los suples con ingresos de actividad digital, o si no, lo que hará es que todo tu negocio irá a la baja, ¿no? Y esta es la clave. Fíjate en esta cifra, ¿no? 709 millones de dólares de ingreso digital el pasado año. El New York Times se marcó en el año 2015, se marcó un objetivo público, ¿no? Que es algo que además para una empresa que cotiza en bolsa, pues digamos, marca una línea muy, muy exigente, ¿no? Se marcó el objetivo de doblar sus ingresos digitales, pasar de los 400 millones que tenía en el año 2015 a 800 millones en el año 2020 y va camino de lograrlo. O sea, le faltan menos de 100 millones entre este año y el que viene de aumento para lograrlo, ¿no? Y lo que veo es que el papel sigue aguantando. A mí, por ejemplo, el diario del domingo me gusta en papel. Bueno, justamente el New York Times en papel es... El diario del domingo del New York Times es un fajo de papeles increíble, ¿no? Con muchas secciones, sigue siendo un producto espectacular, tiene casi 1 millón de personas que todavía están suscritas o lo compran, ¿no? O sea que sigue siendo un producto, y lo que dicen los responsables del New York Times es, bueno, nosotros vamos a mantener el diario impreso tanto tiempo como podamos en las mejores condiciones, pero siendo conscientes de que el futuro de nuestra actividad no es el diario impreso, es el diario digital, pero sigue siendo el New York Times, que esa es un poco la clave, ¿no? O sea, da igual cómo lo consumas o en qué plataforma o en qué dispositivo, tú consultas el New York Times, eso es lo que la clave, ¿no? Bueno, hay algunas gráficas más, vamos avanzando igual para no detenernos. Solo sí quería mostrar, para que se entienda bien, hemos hablado de ingreso impreso, ingreso digital, hemos hablado de ingreso publicidad, ingreso de los usuarios. Eso nos da como 4 grandes, más la quinta otros, 4 grandes tipos de ingreso, ¿no? Suscripción impresa, el pasado año, el 36% del total. Suscripción digital ya fue la segunda categoría, 23% prácticamente del total. Publicidad impresa ya bajó al tercer puesto, 17% de los ingresos, y publicidad digital un 14%. Esta es la foto. O sea, ¿cómo ingresa dinero hoy el New York Times? De esta manera. ¿Qué pasará en los próximos años? Esta segunda categoría de suscripción digital seguirá subiendo como está pasando. La suscripción impresa irá bajando. La publicidad impresa seguirá bajando como ha ido bajando, y la publicidad digital seguirá subiendo, pero no al mismo ritmo, por ejemplo, que la suscripción digital. Este es el escenario más probable de lo que irá sucediendo, ¿no? Y esta es la foto, digamos, optimista final. Esto es la gráfica de los ingresos totales en los últimos 6 ejercicios, ¿no? De 2013 a 2018. Tras 4 años de bastante estables, del 13 al 16, los 2 últimos años han sido muy buenas noticias, con incrementos del 7,7% y 4,4% del total de ingresos. Es decir, esto está pasando en muy pocos medios de comunicación, que te aumente el total de ingresos. Y la clave de estos ingresos de aumento son las suscripciones digitales, como veremos con más detalle ahora en un momento, ¿no? Justamente en esta tercera conclusión, que es que el foco, ya hemos visto, se va trasladando a los usuarios, pero especialmente a los usuarios más fieles, porque al final un medio como el New York Times puede tener en todo el mundo, pues igual en un mes puede tener hasta 150 millones de usuarios únicos en total, ¿no? Pero los que de verdad te generan actividad económica a través de suscripciones, de generar publicidad, etcétera, pues es un grupo mucho más pequeñito, ¿no? De hecho, en algún momento han dado este dato, ¿no? Del 90% de los ingresos digitales del Times procede del 12% de sus usuarios, que son los más leales, ¿no? Y por eso toda la estrategia de este medio
está a esta palabra mágica en inglés que es el engagement, ¿no? Que es conseguir la fidelidad del usuario, que el usuario esté muy cercano a tu producto, que lo viva muchísimo, ¿no? Si consigues eso, es muy fácil que esa persona acabe pues decidiendo esto vale la pena, me suscribo, ¿no? Y esa va a ser la esencia, digamos, del negocio. Ya lo está siendo y más lo va a ser del negocio futuro, ¿no? Es convertir la consulta de lo que te ofrece el New York Times en un hábito diario, ¿no? Y por parte del New York Times es entender y conocer muy bien al usuario. Por eso es muy importante invertir en todo tipo de herramientas que te permitan, tanto online como presenciales, digamos, que te permitan conocer al usuario, porque como mejor lo conozcas, más fácil te va a ser lograr el engagement, más fácil te va a ser convertirlo en un suscriptor, ¿no? Por aclarar un poquito, cuando hablamos de suscriptores digitales, el New York Times tiene la suscripción básica a newyorktimes.com, que es la esencial, a la información, digamos, y que tiene 3 niveles, la básica, All Access y All Access Plus. Y luego tiene 2 productos más digitales de pago. Crosswords, los crucigramas, y Cooking, la web de cocina. Y está preparando un 4º producto se llama Parenting, para ayudar a padres y madres pues a toda la educación y a tirar adelante una familia, etcétera, ¿no? Está bien. Pero estos 3 productos son ahora mismo por los que pagan los usuarios. El modelo de suscripción es lo que se llama en inglés un metered model, que es que tú puedes consultar, cualquier usuario puede consultar cualquier noticia del New York Times, pero con un límite de consultas mensuales, pues de 5 artículos al mes, ¿no? Cada que has consumido ya esos 5, ya te dice, bueno, tienes ya que ser suscriptor si quieres consumir más. Y esta es la evolución, ¿no? Trimestral, desde que se lanzó la suscripción digital en el año 2011, pues vemos, cada trimestre ha ido aumentando. Perdona, Ismael, una pregunta, Sí. que seguro que la audiencia también quiere. ¿Cuánto cuesta una suscripción al New York Times? La suscripción básica son unos $15 al mes, la informativa. Las de nivel superior son 25 o 30 y algo. Esa es No es nada caro, ¿eh? No es caro. Al final del año serán $180 la básica, más o menos. Cooking, si lo compras por separado, es un poco más barato, pues creo que está alrededor de $5 al mes. Y Crosswords también, si la compras individual, también es algo de ese orden, ¿no? Por ejemplo, la suscripción segunda que veíamos antes, ¿no? El All Access, lo que te da es acceso tanto a newyorktimes.com como a Cooking y a Crosswords, todo incluido, ¿no? Y por $25, digamos, de media, pues tienes todos estos producto informativo y servicio incluido, ¿no? La gráfica esta nos indica los suscriptores al producto informativo, que es la principal, a newyorktimes.com. Las últimas cifras públicas dadas a conocer cuando presentaron resultados de 2018 y último trimestre de 2018 son 2.713.000 personas suscritas a newyorktimes.com. Si le sumamos los de Crosswords y Cooking, nos da 3.360.000 personas. Es decir, hoy en día al New York Times pagan por el New York Times digital 3.360.000 personas, a los que hay que sumar casi 1 millón más que pagan por el papel. Es decir, 4.300.000 personas, última cifra pública, digamos, que pagan hoy en día. ¿Hay mixta? O sea, yo me puedo suscribir a papel. Bueno, si te suscribes al papel está incluida la digital, pero no está contado aquí en digital. O sea, estos no hacen doble booking, ¿no? No, estos 3.360.000 son puros digitales, ¿vale? Además hay más gente, evidentemente, con acceso al digital, porque muchos del que tienen la suscripción impresa activan el servicio digital. Y una cosa interesante que ha pasado recientemente es que se han marcado el objetivo público también de alcanzar en el año 2025 los 10 millones de suscriptores. Es decir, ya es un modelo más casi tipo Netflix, de conseguir grandes masas de usuarios a las que das diversos servicios y que, bueno, quieren tener acceso, digamos, sin restricciones a lo que ofreces, ¿no? Dentro de esta estrategia de suscripciones hay diversos productos que están adquiriendo mucho protagonismo. Uno de ellos son los newsletters. Los newsletters se han convertido, es un producto gratuito del New York Times, uno se puede suscribir y recibirlo por correo, tiene 55 aproximadamente. ¿Y qué pasa con los newsletters? El newsletter es un producto muy efectivo que
que nos llega a nuestro correo electrónico, un espacio íntimo que no influido por algoritmos ni por redes sociales, o sea, no, es la relación entre el producto y el usuario, ¿no? El New York Times y otros medios que utilizan bien los newsletters han descubierto que cuando un usuario es un buen consumidor de newsletters, es muy fácil que acabe siendo suscriptor, ¿no? Porque se habitúa mucho al producto y ya digo, esto es una de las estrategias ahora mismo más potentes, ¿no? Tengo aquí algunos detalles, pero vamos avanzando a otras conclusiones porque si no creo que se nos va a ir se nos va a ir el tiempo. Aquí contaba un poquito cuáles son las claves del New York Times a la hora de hacer un newsletter excelente, que podemos repasar estas muy rápido, ¿no? Que es contar con, saber muy bien a qué audiencia lo quieres dirigir, tener autores muy expertos en ese ámbito, ser una voz que conversa con el público, o sea, que no está solo emitiendo un mensaje y olvidándose de lo que le puedan decir, hacer un producto que sea valioso, información valiosa y útil al usuario. Estas son algunas de las claves que bien hechas pues hacen que un producto... Sí, porque la newsletter corporativa está en franca decadencia, ¿eh? Bueno, la tradicional, yo diría, pero una newsletter, en el caso de los medios, está siendo muy sorprendente esto. Ha habido un renacer del newsletter. Ajá, interesante. Increíble. Pero de verdad, o sea, yo diría, de las cosas interesantes que han pasado en los últimos 2-3 años, es un renacer del newsletter como producto informativo con un nivel de engagement y de eficacia editorial. Vamos, yo creo que es de los mejores consejos que se puede dar hoy en día a un medio, es trabajar muy bien este ámbito, un medio que quiera conectar mucho con su audiencia. Conexión con la audiencia, pero también es mucho contenido de calidad. Por lo tanto, si yo recibo contenido de calidad en la newsletter, estaré mucho más dispuesto a abrirla, leerla, interactuar. Sin duda, los ratios, por ejemplo, de apertura que tienen los newsletters del New York Times son altísimos, ¿no? Incluso en algún caso han llegado a superar el 100%, porque de la gente que se lo reenvía a otros, ¿no? O sea, una newsletter con más del 100% de ratio... La de Juego de Tronos, por ejemplo, es un caso que lo han contado públicamente, ¿no? Muy bueno. Y sí, es buscar un público muy identificado con eso, hacer un muy buen producto, porque de Juego de Tronos habla mucha gente, ¿no? Tienes que hacer un producto muy bien, con contenido muy único y el resultado es muy bueno, ¿no? Otra actividad que también está realizando buscando esta conexión con la audiencia, con el usuario, creó hace ya un par de años casi el Reader Center. Reader Center es un equipo de la redacción que se preocupa básicamente de buscar este contacto y diálogo con el usuario en ambos sentidos, ¿no? Tanto escuchar lo que el usuario te tiene que decir por cualquier vía, como tú pedirle al usuario que participe en informaciones que quieres hacer, ¿no? Y esto es una clave, yo creo, muy interesante también de buscar la cercanía con el lector, ¿no? Incluso tiene una sección dentro del Reader Center, el Times Insider, donde cuentan un montón de cosas de cómo se trabaja día a día en el equipo, y eso ayuda también a hacer cercano el producto, ¿no? Siguiendo con las conclusiones, la cuarta tiene que ver yo creo que esto es algo que a veces se olvida más fácilmente de lo que deberían las empresas en general, que es tener muy clara cuál es tu misión y cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Esta captura de aquí es la portada de la web corporativa de New York Times Company. Me parece buenísima. Y buscamos la verdad y ayudar a la gente a entender el mundo. Esto es, ¿vale? Qué buena. Sin más, ¿vale? Esto es cuando uno entra en la web corporativa, se encuentra esto, ¿no? Al final de cada comunicado que realiza el New York Times aparece este párrafo donde yo he destacado dos elementos. Es el típico párrafo de About Us, ¿no? De quiénes somos y aquí vemos dos elementos, ¿no? Información de la más alta calidad y el carácter innovador, ¿no? La innovación tanto a la hora de contar historias impresas digitales, como la innovación en el modelo de negocio. Como ya hemos visto, ha habido un cambio brutal en pocos años vamos, tú a una empresa le dices que en 10 años va a cambiar, le va a dar la vuelta totalmente a sus dos vías principales de ingresos, y son palabras muy mayores esas, ¿no? O sea, gestionar eso bien
pues tiene mucha dificultad y mucho mérito. Y más ¿no? el sector media y concretamente el sector de diarios, que ha sufrido unos cambios brutales en los últimos años. Tal cual. Perdiendo sus principales líneas de ingresos que eran clasificados, que se han ido a las Los aplicaciones. clasificados desaparecieron, Sí, o sea, o han quedado reducidos a una mínima expresión, ¿no? Y claro, eso es un golpe muy duro, ¿no? O sea, muy duro. Digamos, ¿cuál es la vía que tienes? Buscar nuevas vías de ingreso. ¿Dónde las encuentras? En el ámbito digital, que es donde está aumentando el consumo. No las vas a encontrar en el ámbito impreso, donde se reduce el consumo, ¿no? Por cambios de hábitos. O sea, no porque el producto sea mejor o peor, sino simplemente porque nos informamos, todos vamos con el móvil encima, nos informamos de otra manera, ¿no? Y por tanto, es ahí donde, sin renunciar a hacer un producto de muchísima calidad, pues es ahí donde tienes que conseguir más ingresos, ¿no? Sigamos avanzando. La quinta gran conclusión es que todo esto no lo puedes hacer si no tienes equipos adaptados a esta era digital y móvil en la que nos encontramos, ¿no? Y un par de datos aquí para entender cómo se ha hecho esta transición, ¿no? Porque hay dos maneras, ¿no? Una renovando equipo, evidentemente, la otra formando al equipo. Y las dos son importantes, ¿no? En la renovación del equipo, pues bueno, aparte de una renovación natural, pues por gente que se pueda jubilar o gente que se va a otros medios o tal, pues en unos años un poco más duros, pues hubo también algunas tandas pues de despido, ¿no? Pero siempre una de las cosas interesantes que ha hecho el New York Times es que no ha reducido su equipo. Es decir, que ha ido consiguiendo que si se iba a tantas personas, pues entraban tantas personas, más o menos, ¿no? Y manteniendo siempre una cifra, pues en la última década, alrededor de las 1.300 personas en la redacción, e incluso, como decíamos al principio, ha aumentado estos 2 últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿y qué perfiles nuevos se han ido introduciendo? Porque hay un montón, ¿no?, de perfiles nuevos que son los que te permiten hacer este producto digital bien hecho. Pues, por ejemplo, muchos de ellos se definieron muy bien en el famoso Innovation Report, que es un informe interno que hizo el New York Times en el año 2014, y que definía cómo debía hacerse esta transformación digital y acelerarse, ¿no? Y ahí se definieron, por ejemplo, nos hacía falta, decían, pues más gente, por ejemplo, dedicada a lo que se llama desarrollo de audiencia, ¿no? Pues a hacer que el contenido que publicas llegue al público que buscas, ya sea por los buscadores, por redes sociales o otras vías, ¿no? O, por ejemplo, vieron que eran poco ágiles a la hora de hacer producto y crearon un equipo que se llamó New York Times Beta, que fue un equipo multidisciplinar donde de cero todos actuaban digamos al mismo ritmo y desde el inicio, y eso permitió pues hacer productos de manera mucho más ágil, ¿no? Y ahora ya es la manera de trabajar normal. O se amplió el equipo de vídeo, o un par de casos que ahora contaré del audio. Permite un momento, sí, que este es súper interesante y tengo 10.000 preguntas. Por cierto, gracias Neus. Neus te comenta que ella está completamente agree con el tema de la newsletter. Ajá, muy bien. Vale, Neus Carné, pues gracias por el comentario. O sea, no, yo de verdad, yo es de las cosas, a veces la vida es más sencilla de lo que queremos verla, ¿no? O los negocios, ¿no? Un newsletter bien hecho no tiene no has de comprar una gran tecnología, no. Has de idear un producto, buscar la audiencia y darle un buen servicio, ¿no? O sea que... A ver, me estás diciendo, espera, que New York Times ha contratado equipo de vídeo en un diario. Sí. Me estás diciendo que tiene podcast. Tiene un equipo de audio importantísimo, con un caso que ahora comentaré, el de Daily, que es un éxito mundial impresionante. Y que está haciendo también Facebook Live. Está haciendo Facebook Live. De hecho, fue uno de los medios por los que también Facebook apostó más cuando lanzó fuerte Facebook Live. Y en un año, por ejemplo, dio formación para que 300 profesionales del New York Times hicieran alguna emisión, por lo menos, de Facebook Live durante ese tiempo, ¿no? Vale. Incluso, por ejemplo, en la parte de formación, que como decía es muy importante, porque tú tienes periodistas muy buenos, muy buenos profesionales, pero que igual no tienen no nacemos enseñados, ¿no? O sea, que algunas habilidades las tienes que aprender o te tienen que ayudar a aprenderlas. Y, por ejemplo, tiene una persona en el staff dedicada
única exclusivamente a talento y formación, es decir, a identificar talento y a identificar qué elementos formativos pues son necesarios para tener el equipo actualizado, ¿no? Quería ver el tema del podcast en concreto, porque yo creo que este es un caso, me atrevería a decir, paradigmático de qué supone hacer una transformación digital, ¿no? Porque un podcast es un producto de audio que un diario impreso en teoría no le es natural, ¿no? Esto que vemos en el móvil, en la pantalla, era la oferta de trabajo que publicó el New York Times para buscar al productor ejecutivo de audio. La productora acabó siendo productora ejecutiva, ¿no? Y la pregunta era cómo debería sonar el New York Times, que me parece magnífico, ¿no? Es decir, y decía, si eres el profesional capaz de decirnos cómo debe sonar el New York Times, es el tipo de persona que estamos buscando, ¿no? Cuando ficharon a esta persona, uno de los primeros productos que se lanzaron nuevos hace ya 2 años fue The Daily. The Daily es el podcast número 1 de información ahora mismo. Tiene una media de 1.750.000 oyentes diarios, 8 millones al mes. Incluso ha hecho el paso al revés, ¿no? No de la radio al podcast, sino del podcast a la radio. Y hay decenas ya de emisoras de la radio pública de Estados Unidos que emiten una versión vespertina del The Daily que se emite por las mañanas, de lunes a viernes, ¿no? Lo presenta Michael Barbaro y es un producto... ¿Pero que hacen una en vivo o en diferido? No, está grabado, se deja grabado y se lanza pues tipo a las 6 de la mañana y lo que hacen en este programa es cada día escogen normalmente un tema y el presentador Michael Barbaro habla con la periodista que ha tratado ese tema y te lo van desmenuzando y acabas entendiendo muy bien eso, pues, y la verdad es que son episodios, yo es una de las igual que los newsletters recomendaría mirárselo muy a fondo, este podcast mi recomendación es los que nos estén oyendo y no lo hayan escuchado nunca, que lo escuchen. Es un producto informativo increíble, vale mucho la pena, ¿no? Esta noche cuando llegue a casa es lo primero que hago. No, de verdad, dura de media unos 20 minutos, a veces está un poco bien. más. Y de hecho es tal el éxito de este producto del The Daily. Hay otros podcasts, ¿no? Que también están funcionando muy bien, pero este quizás sería el más remarcable. Es tal el éxito que toda la competencia en el último año más o menos ha lanzado, aquí tenemos una lista, ¿no? De los que han lanzado la NPR, el Washington Post, el Guardian, Vox, la CBC, ABC News, todos han lanzado productos de este tipo. Incluso ya lo tengo, ¿eh? No, vas a disfrutarlo, bueno, estoy seguro. Yo lo escucho todos los días que puedo, la verdad, ¿no? Porque se aprende un montón y aparte informativamente es un producto, bueno, sencillamente único, la verdad, ¿no? Tiene unos cuantos, ¿eh? No, estos son los de la competencia a raíz del éxito del Daily, ¿no? Y son fórmulas muy parecidas de podcast, ¿no? También de un podcast diario de unos 20 minutos muchos de ellos, ¿no? Y que están funcionando también muy bien, ¿no? Otra cosa interesante, no tan en el ámbito informativo, sino en el publicitario, es la apuesta por tipos de publicidad nueva, en este caso por la publicidad nativa, y por a través de, esto se lanza en el 2014, a través del T-Brand Studio, que es como la agencia interna que lanza el equipo de publicidad del New York Times, y desde entonces, bueno, ya tienen, yo creo que están del orden de 170 profesionales trabajando exclusivamente en esto y haciendo branded content, ¿no? Para marcas que quieren tener presencia en forma de contenido marcado como publicidad. Eso es importantísimo, ¿no? Identificado como publicidad, pero un contenido, algo interesante, no un anuncio tradicional, ¿no? Que también puede ser muy interesante, pero en este caso tienes a un público que consume contenido y hay muchas marcas que quieren ofrecerle un contenido interesante pagado, ¿no? Bueno, pues esta es la agencia o el equipo con el que el New York Times lo hace, ¿no? La sexta conclusión, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. La sexta conclusión es que todo esto está sucediendo en un mundo donde los móviles tienen un protagonismo absoluto, ¿no? Más del 75% de las visitas que hay a newyorktimes.com son desde dispositivos móviles y creciendo.
Y incluso en un documento, en el mismo documento donde se decía queremos llegar a los 800 millones de dólares de ingreso digital en el 2020, ¿no? Que se llamaba Our Path Forward. En ese documento esta es una frase que aparece, ¿no? En los próximos años la batalla se ganará o se perderá en los smartphones. Era muy claro, ¿no? Y por tanto, no sé, hicieron cosas tipo, por ejemplo, durante una semana para concienciar a toda la gente que trabaja ahí de la importancia del móvil. No se podía acceder internamente al New York Times desde los ordenadores, ¿no? Solo se podía desde el móvil, para un poco forzar a la gente. Así es como nos ve la mayor parte de nuestra audiencia. O sea, y entonces ahora la verdad es que hay productos multimedia visuales tremendos, magníficos, que en el móvil es una delicia, ¿no? Y es como debe ser, ¿no? Porque ya digo, si más del 75% de las visitas te llegan desde el móvil, sería absurdo que eso funcionara mal, ¿no? Negacionismo, ¿no? No tendría ninguna lógica, ¿no? Séptima conclusión de este cambio. Vamos a un periodismo cada vez más visual. Y esto quiere decir, a veces, periodismo visual quiere decir utilizar recursos visuales de todo tipo para contar la información mejor y que te la entiendan mejor el usuario, que es lo que quieres, ¿no? Esto es una gráfica que publicaron ellos en la web con datos de hasta septiembre de 2016. Era el porcentaje de piezas periodísticas que tenían un componente visual como principal, ¿no? Y vemos que partían de muy bajito a un 12%. Yo ahora no tengo la cifra actual, pero vamos, solo hay que entrar en la home del New York Times y ver que ese porcentaje es mucho más alto, ¿no? En ese mismo, donde contaban esto, explicaban cómo, y vuelvo a las cosas a veces muy sencillas, son las que te dan pistas clave, ¿no? Contaban un caso muy interesante de que reflejaba la importancia del periodismo visual. Este era un reportaje que había sobre la línea F del tren expreso en Nueva York, ¿no? Y pues nada, un reportaje muy bien hecho, hasta que un usuario les comentó: ¿cómo publicáis esa historia sin un mapa del metro, ¿no? Porque claro, el mapa del metro es lo que hace que a mucha gente que lee eso decida si eso le afecta a su vida o no. Sí. Si pasa por tu casa o no, por tu trabajo. En contexto, claro. Y no lo habían publicado, ¿no? Y comentaron este ejemplo como diciendo, a veces las cosas son más sencillas. No olvidemos que si una información se va a entender mejor con un soporte visual del tipo que sea, puede ser un vídeo, puede ser un infográfico, puede ser un interactivo, lo que sea, pues mejor, ¿no? Este es un ejemplo, traigo algunos ejemplos muy rápidos, por ejemplo, todos sabemos, el presidente de Estados Unidos insulta a un montón de gente en Twitter, ¿no? ¿Pero a cuántos? Bueno, pues esto es de hace un tiempo y luego o sea que hay más, ¿no? Ahora actualicé ayer la lista y ya están 567 personas, bueno. ¿no? Y esto es un interactivo donde cada una de estas palabras te lleva al tweet concreto donde... la verdad es que es bastante abrumador, ¿no? Pero es una manera muy eficaz de contar este tema, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que están preparando, se va a lanzar en breve, ahora a primeros de junio, es The Weekly. The Weekly es un poco heredero del The Daily en audio, pues van a hacer The Weekly en vídeo. Es un programa de 30 minutos semanal que se emitirá por FX Networks y por Hulu el día siguiente, donde cada capítulo va a contar cómo el New York Times y el equipo del New York Times ha seguido un tema informativo, ¿no? Va a ser una manera, yo creo, muy interesante, muy, muy bonita de ver en la práctica cómo se desarrolla el periodismo del New York Times. Y como pasa con el The Daily, que está llegando a mucha gente que no leía el New York Times, ¿no? Con The Weekly, un poco el objetivo que tienen es parecido, ¿no? Hacer llegar el periodismo del New York Times a mucha gente para que al final pues diga, pues mira, esto me gusta cómo lo hacen, me interesa mirar más o acabar suscribiéndome, ¿no? Otro ejemplo de periodismo visual, este es magnífico, son una serie de investigaciones visuales que han empezado a realizar desde hace un par de años, donde son como reconstrucciones de cosas que han sucedido a partir de documentos visuales de todo tipo. Este es uno de los casos, incluso súper premiado ya, donde se hizo una reconstrucción de unos 10-11 minutos del tiroteo de Las Vegas de 2017, ¿no? ¿Y cómo se hizo? Pues con vídeos que se publicaron en redes sociales, todos verificados, con vídeos de la policía, con material del hotel, de una taxista que pasaba por ahí, y todo eso
se puso en común, digamos, para intentar explicar lo que sucedió, porque fue muy difícil entender lo que había pasado, y con un elemento, yo creo, muy interesante, que es cómo unieron esas piezas, pues a partir del audio. El audio y de los diferentes ráfagas de disparos, qué bueno. con Sí. la pista de audio permitió unir todos los Claro, bloques. los que Y nos tú ves dedicamos este a vídeo, producir vídeos, sincronizamos el audio, claro. pues con esto Qué bueno. consiguieron este documento. También invito a buscarlo para verlo. Es un material periodístico increíble, y hay más investigaciones visuales realizadas posteriormente que también yo creo que son una gran muestra. Y estamos hablando de un periódico, ¿no? Pero esto es puro documental o puro vídeo, ¿no? Bueno, luego te preguntaré hasta qué punto vamos a fusionar vídeo, audio y Bueno, ya está y fusionado. texto, ¿no? Ya está fusionado. O sea, no. Hoy en día es inconcebible. Si uno es usuario más o menos habitual del New York Times, ya no te lo puedes imaginar sin estos elementos multimedia en general, ¿no? O sea, Y a medida que va declinando el papel, ya tenemos un diario multimedia 100% digital. y donde el texto sigue siendo muy importante, ¿no? Que esta es otra cosa. No es que el texto esté muriendo. Yo creo que lo que están haciendo es una cosa que tiene mucho en cuenta el texto, pero sobre todo se enriquece enormemente con elementos multimedia que te ayudan a entender mucho mejor la información. O por ejemplo, no sé, pues con el informe Mueller reciente, ¿no? Pues contar toda la trama, todos los personajes, todos los casos que hay derivados y tal, eso o lo cuentas gráficamente, o si no es muy difícil de entender, ¿no? Bueno, el New York Times va recopilando cada año con un montón de piezas donde se puede apreciar muy claramente esta apuesta por las historias visuales y gráficas, ¿no? Pues esta es la recopilación del 2018, la del 2017, ¿no? Y después cosas así muy curiosas o distintas, por ejemplo en el magazine, que hace muchas de estas iniciativas especiales. En uno de los números dedicados a viajes el pasado mes de septiembre publicaron un número donde iban a 11, te traían o hablaban de 11 lugares del mundo, pero a partir del audio que uno podía escuchar en esos sitios. Y el primero, por ejemplo, era un volcán en Hawái, ¿no? Y decían, todos hemos visto imágenes de la lava, ¿no? Pero ¿quién ha oído cómo suena la lava, ¿no? Y eso mucha menos gente, ¿no? Entonces, ese es el ruido. Y así, pues ruido en el desierto de Atacama y ruido de, yo qué sé, de las ratas en Nueva York. O sea, toda una serie de destinos, pero planteado con este carácter así visual, multimedia en este caso, ¿no? O, por ejemplo, otro espacio muy recomendable que justo esta semana cumplió 5 años es The Upshot. The Upshot es la sección de periodismo de análisis y datos del New York Times, donde hay, eso a los que les guste la información visual, esto es un tesoro total, ¿no? Hay aquí un montón de ejemplos súper bonitos e interesantes de periodismo visual y periodismo que ayuda a entender la actualidad y lo que sucede de una manera muy práctica. Es una tendencia muy clara, porque en los informativos de televisión no dejas de ver que cada vez hay más infográficos, mejor preparados, mejor explicados, que los presentadores de televisión ya se levantan a explicar el infográfico. Bueno, por ejemplo, en televisión se utilizan recursos en 3D, por ejemplo, que te ayudan a entender, yo que sé, igual alguien ha visto ejemplos de qué pasa cuando hay un huracán, por ejemplo, qué sucede, ¿no? O cosas de este tipo, que lo ves ahí y dices, vale, ya lo entiendo perfectamente, no hace falta que me lo describan más, ya está, ¿no? No, es un periodismo multimedia. Sin duda. Y quizá esta idea de visual, de periodismo visual, recoge muy bien este concepto, ¿no? Bueno, las 3 últimas conclusiones. Una es... Vamos bien, ¿eh? Vamos bien de tiempo. Es el camino... Este camino de transformación digital es... nadie dijo que era fácil, ¿no? Es un camino largo, complejo, difícil, que requiere mucho esfuerzo, mucha claridad, sobre todo por parte de la máxima dirección de una compañía y no desviarse nunca de cuáles son los objetivos, ¿no?
si repasamos un poco los grandes hitos, así muy, muy en resumen, o sea, en el libro están mucho más explicados, evidentemente, pero vemos, desde que se lanzó la web en enero del año 96, se hizo con un equipo digital separado, incluso en otro edificio y en otra empresa del grupo, ¿no? Hasta el año 2005 así fue, y fue el año en que se hizo la integración de redacciones. Se unieron la redacción impresa, se unieron formalmente la impresa y la digital, porque físicamente no estuvieron unidas hasta el año 2007, cuando ya se trasladan a la torre que es en la 8ª Avenida, que es donde está el New York Times actualmente, ¿no? Y ahí ya, bueno, se fusionaron redacciones y ya se lanza el mensaje de que la gente que trabaja en el New York Times trabaja, da igual si trabaja para el papel o en la web, o sea, no hay distinción, trabajan para el New York Times, ¿no? Es verdad que hay funciones y gente dedicada a cada cosa concreta, pero ya no de una manera exclusiva o única, sino entendiendo que es un producto que es multiplataforma y donde todos colaboran en todo, ¿no? Años después de hacer este cambio, en el Innovation Report que hemos mencionado antes, si uno lee ese informe, se da cuenta de que, a pesar de que se trabaja integrado, hay todavía mucho por hacer y mucho por avanzar, ¿no? De hecho, ese informe es como una llamada a decir, hey, tenemos que avanzar mucho más rápido, ¿no? Porque nuestra competencia, sobre todo la nueva digital, pues está avanzando muy rápido y tenemos que jugar esa misma batalla, ¿no? Y ahí es donde se explica todavía que hay como mucha dependencia en rutinas diarias de la edición impresa y que hay que ir cambiando eso, y fruto de eso pues se cambian, por ejemplo, incluso cómo son las reuniones que se hacen de redacción por la mañana y por la tarde, etcétera, ¿no? Y en otro informe del 2020 que se publicó en el 2017 se marcan también otra vez un poco el listón alto de tenemos que seguir avanzando mucho ahí, ¿no? Al hacer balance, Arthur Sulzberger, que fue el publisher hasta final de 2017, ¿no? Y durante 20 y tantos años, al hacer balance de todo su mandato, digamos, la decisión de negocio más trascendente que tomó era justamente esta, de hacer los avances digitales, ¿no? De lo que estaba más orgulloso, decía también, es de haber heredado una redacción de un tamaño determinado y haberla dejado en un tamaño mayor, ¿no? Que eso es decir, bueno, nos creemos mucho esto que hacemos, y para hacerlo necesitamos muy buenos periodistas, necesitamos buen equipo. O sea, si el New York Times se hubiera dedicado a recortar su plantilla simplemente para intentar ajustar cuentas en los momentos así más complicados, hoy no estaría donde está, sin ninguna duda, ¿no? La novena conclusión es, yo creo, muy interesante también, porque veíamos al principio que el diario impreso sigue siendo un producto que aporta un gran volumen de negocio, ¿no? Y un producto que a mucha gente le gusta consumir y por tanto tienes que... Pero claro, ese producto impreso no vive en los años 80 o 90, donde no existía internet o empezaba a existir. Ahora vive en un entorno donde la gente ya se informa de muchos modos, con lo cual tienes que repensar este producto para adaptarlo a este nuevo entorno, ¿no? Y ahí hay dos cosas, yo creo, relevantes que se han hecho, ¿no? Por un lado, se creó un equipo en la redacción, se llama el Print Hub. El Print Hub es un equipo de la redacción que se dedica a hacer el diario del día siguiente. O sea, ¿cómo trabaja el New York Times? El New York Times va haciendo el producto digital durante todo el día, a la que ahí está una información terminada, se publica en digital. Todo se publica primero en digital. Y de lo que se publica en digital, el equipo del Print Hub, en colaboración con la dirección, pues escogen los temas que irán a parar al papel. No va todo, no cabe todo, ¿vale? Pero, y así se hace, o sea, ya no es del papel al digital, no, es del digital al papel, ¿no? Y luego, cambio de paradigma ese, ¿eh? Es un cambio absoluto, ¿no? Y difícil de hacer, y por eso estos cambios son complejos, o sea, no implica cambios de hábitos de la manera de trabajar, cambio de muchas cosas, ¿no? Y para gente igual que llevaba décadas trabajando de una determinada manera, pues supone hacer un cambio que no es sencillo, ¿no? ¿Y el print? La otra cosa interesante es que ha ido lanzando toda una serie de iniciativas pensadas para dotar al producto impreso de elementos que son un poco como un regalo a la audiencia
que es muy fiel al producto impreso, ¿no? Y pondré algunos ejemplos, ¿no? En los últimos 3 Navidades han creado un suplemento que se llama Puzzlemanía, que es un suplemento puro impreso de juegos. Son pues 16 páginas de crucigramas y de juegos de otro tipo. El que vemos aquí es el crucigrama mayor, son 2 páginas abiertas centrales. El mayor crucigrama se publicó en la historia del New York Times, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el suplemento que publican una vez el último domingo de cada mes, The New York Times for Kids. Es una edición solo impresa, pensada para el público más pequeño de la casa, ¿no? Y que está funcionando pues muy bien, la verdad, con un diseño muy espectacular. Implica también hacer rediseño de partes del papel. Por ejemplo, estas son las páginas 2 y 3 del primer cuadernillo, la A2 y la A3 se llaman, y estas páginas antes eran como un índice tradicional de contenidos que podías encontrar en el diario del día, y ahora es más una especie de un espacio para el diálogo entre la edición impresa y la edición digital. Se cuentan, por ejemplo, qué piezas del día anterior tuvieron más incidencia en internet, o qué piezas hoy puedes ver que son solo en la web porque son un vídeo, un interactivo o lo que sea, y otros detalles, ¿no? Pero eso está, ya digo, en el diario impreso, página 2 y 3, ¿no? Hay un espacio en esta página, se llama Inside the Times, que es el Times Insider que comentábamos antes, donde cada día se cuenta algo, cada día, de cómo trabaja el New York Times, ¿no? Y esto es yo creo también una gran iniciativa, muy interesante, porque en un momento en que la prensa, justamente uno de los problemas que tiene es de falta de credibilidad o de confianza en el público, pues tú contar cómo haces la información y pues ayuda a ganar esa confianza de nuevo, ¿no? Más cosas así curiosas hechas, por ejemplo, esto es un número de la revista dominical del New York Times Magazine, que es un número que era todo un cómic. Se escogieron 12 historias periodísticas de Nueva York, se encargaron a 12 dibujantes y todo el número era un cómic. En vez de una revista, leías las historias en formato cómic. O esto es un formato en papel que llaman Pano8, que es un desplegable inmenso, ¿no? Que se abre 2 veces y, por ejemplo, lo han utilizado para diversas cosas. Aquí para unos gráficos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno. Publicaron hace un año y pico, como digo, el 4 de julio, una constitución anotada de Estados Unidos, ¿no? Y lo desplegabas, era en la parte central el texto de la constitución y a ambos lados comentarios de expertos en el tema, ¿no? O, por ejemplo, esto, que es una cosa que hicieron el pasado verano, que era Sunday in the Park, ¿no? Que incluso vamos a hacer un cambio de cámara para que se pueda ver bien. Esto lo tengo aquí, porque impreso, ¿no? A ver. Es un buen ejemplo. Ahora lo puedes enseñar. Pues esto tú te lo encuentras en el diario, ¿no? Así, Sunday in the Park. Quizá me levanto un poquito y lo veremos mejor. Ajá. Y esto se despliega. Esto es una foto así grande, donde tienes una fotografía. Espera, que aguanto por aquí, que es más grande de lo que pensábamos. Una fotografía. Salimos de cámara. Una fotografía de Central Park con gente que está ahí, ¿no? Y esto ya de por sí pues es interesante. Ajá, pero lo más interesante es que toda esa gente que está en la foto, ¿sí? Pues fue un equipo de fotógrafos y periodistas del New York Times a hablar con ellos. Ajá. Y te cuentan en la parte posterior 117 historias concretas de las personas que estaban ese domingo por la tarde en Central Park, ¿no? Yo creo que es una muy bonita manera, ¿no? de crear un producto que llama la atención, que es un poco un regalo para los... Repensar siempre las cosas, reinventar continuamente. Exacto, al final, ¿por qué leemos libros impresos y por qué leemos diarios o revistas? Por la experiencia, ¿no? Que te produce por la gratificación que obtienes cuando consumes ese producto de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pues esas son maneras prácticas de llevarlo a cabo. Y la última gran conclusión es el cambio en la manera de trabajar, introducir el concepto de trabajo colaborativo entre todos los departamentos de la compañía. Tienes una redacción, tienes un equipo de tecnología y desarrollo, tienes gente de negocio, tienes dentro de la redacción pues también los equipos de diseño, tienes la gente de publicidad, tienes marketing y es impensable hoy en día avanzar bien sin que esos equipos trabajen de manera colaborativa, ¿no? Y esto en los medios ha pasado mucho, que se trabajaba a veces
un poco con silos, ¿no? O sea, de manera un poco aislada y eso hacía que por ejemplo, la generación de nuevo producto pues fuese mucho más lenta de lo que podría ser, ¿no? Y cuando te has encontrado con competencia digital que ya viene nacida, digamos, con ese ADN así digital de crear producto rápido, pues si quieres competir con eso tienes que competir con las mismas armas, ¿no? Esto en el Innovation Report se puso muy de manifiesto en el año 2014 y por eso se creó el equipo beta. El equipo beta ya no existe llamado como beta, ahora el equipo de producto normal, pero ya trabajando de esta manera, ¿no? Incluso en el año 2017 se hizo una remodelación del edificio para propiciar más espacios de trabajo colaborativo, más zonas abiertas, menos despachos, etcétera, ¿no? Y bueno, es la manera un poco normal de trabajar, ¿no? Resumiendo un poquito todo lo dicho, nos encontramos con un medio de comunicación que, si echamos la vista atrás 20 años, han cambiado un montón de cosas, ¿no? De la manera de trabajar, del producto que se hace, de cómo están formados los equipos, de la relación que tienes con los anunciantes y con los lectores, de cómo trabaja en el día a día tu equipo, de los ritmos de producción, todo, ¿no? O sea, ¿qué no ha cambiado? Sí, la apuesta por el periodismo de calidad. Sigue siendo el New York Times haciendo información de la máxima calidad posible, ¿no? Y eso no puede cambiar, esa es la esencia, ¿no? Y eso es lo que te permite pues ser el medio que más Pulitzers ha ganado. Este es un gráfico que preparé. Se dieron los Pulitzers hace muy poquitos días, los de este año, ¿no? Ganó 2 más el New York Times. Ha ganado 127 a lo largo de toda su historia. El segundo medio que tiene más es el Washington Post con 67, ¿no? Sí, luego ya la agencia AP, Los Angeles Times y The Wall Street Journal, ¿no? Esos son los medios que más Pulitzer. ¿Qué Pulitzers, por ejemplo, este año? Pues ganaron uno en la categoría Explanatory Reporting por la investigación que hicieron de cómo se traspasó dinero del padre de Donald Trump a sus hijos, ¿no? Y cómo, por tanto, generó su primer dinero, ¿no? Digamos, que era un poco una historia distinta a la que quizá él ha ido contando, ¿no? Ajá. Bueno, pues esto ha ganado un Pulitzer. Esto fue una investigación de meses de varias personas del New York Times, ¿no? Sí, porque el entramado no debía ser fácil. No, y claro, y tienes que tener esto muy, muy documentado pues para poderlo publicar, ¿no? El otro Pulitzer de este año es en la categoría de Editorial Writing para uno de los periodistas que está, Bren Staples, que está en el equipo editorial de opinión del New York Times, ¿no? El año anterior ganaron... Lo comento también porque son ejemplos del tipo de periodismo que marca diferencias, ¿no? Ganaron en la categoría Public Service, ¿no? que es la principal, junto al New Yorker, por toda la investigación sobre Harvey Weinstein, ¿no? De los casos de acoso sexual, ¿no? Y que eso fue lo que despertó y generó todo el movimiento Me Too, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Bueno, pues digamos que fue un premio, creo, muy lógico y merecido. Pero el año anterior también ganaron junto al Washington Post otro tema por algo que ahora está también muy de moda, que es toda la injerencia rusa en las elecciones del 2016, sí. Que de hecho ha quedado validada muchas de estas informaciones en el informe Mueller reciente, ¿no? Donde de hecho en el informe se cita constantemente varios de los artículos y los temas publicados tanto por el New York Times y por el Washington Post y algunos otros medios, ¿no? Y después el año anterior ganó otro Pulitzer por algo muy distinto, que es en la categoría de Editorial Cartooning, por un trabajo magnífico hecho en cómic, ¿no? Tanto en impreso como en digital, uh-huh. Que se llamaba Welcome to the New World, que es la explicación de la vida de una familia refugiada siria en Estados Unidos, ¿no? Con nombres cambiados para no se pudieran identificar, uh-huh. Y la historia real, ¿no? Un trabajo, pues la verdad, fantástico, ¿no? Y bueno, ya terminando un poquito, uh-huh. y bueno, damos paso luego a posibles preguntas que haya, ¿no? Yo, la verdad, desde que publiqué el libro, hace 2 años ahora, pues he tenido la suerte de poder
hablar de esta experiencia y de cómo el New York Times ha hecho este cambio en muchos medios, ¿no? Y una cosa muy positiva que yo me llevo de este tiempo es que yo creo que se valora muchísimo más que hace un tiempo pues la necesidad de apostar por un periodismo de calidad. Ese es muy buen punto, ¿eh? O sea, digamos, los medios se han dado cuenta de que conseguir solo audiencias millonarias pero sin producto de valor tiene una vida muy corta, ¿vale? Y la única manera de asegurarte un futuro, o sea, si quieres seguir siendo un medio relevante dentro de 3, 5, 10, 15 años, solo hay una, que es hacer productos realmente que aporten mucho valor a tu público y a tu audiencia. ¿Por qué? Porque tu modelo de negocio va a estar necesariamente muy basado en esta audiencia. En distintas fórmulas, pero contando con eso, o sea, no solo con la publicidad, eso se acabó, ¿vale? No. Entonces, esto ya digo, es algo que he podido ver en muchos países y la verdad es que es un momento todavía de cambio, pero es reconfortante ver que la línea va por ahí, ¿no? Por tanto, son estas dos cosas, ¿no? La calidad periodística y la conexión con la audiencia. Y trabajar estos dos temas, yo creo que hoy en día son los mandamientos principales que debe tener cualquier medio que quiera apostar por la calidad, ¿no? Y bueno, es un reto muy grande, pero yo creo que es un reto de los que merece la pena. Como dice esta es la campaña de marketing lanzada por el New York Times hace 2 años, ¿no? Basada en el concepto de la verdad, y la verdad vale la pena, ¿no? Y verdad adaptada, la van adaptando los diferentes spots que están realizando a informaciones valiosas que ha ido haciendo el New York Times. Esta es la más reciente de hace unos días, por ejemplo, basada en los efectos del cambio climático, con un reportaje en las Galápagos que es magnífico, ¿no? Bueno, pues ese reportaje es la base del último spot de esta campaña basada en el concepto de truth, la verdad, ¿no? Y bueno, y acabando ya, comentabas antes me preguntabas por esa categoría de otros productos, de otros ingresos, ¿no? Uh-huh. Aquí hay algunos ejemplos. Wirecutter es el que comentaba de producto de recomendación de productos hecho por el New York Times. Las Times Talks, que son, bueno, eventos de distinto tipo. Estilo TED, ¿no? Hay eventos más tradicionales, es toda una gama importante de eventos. Lo que comentaba de Times Journeys, ¿no? De viajes. O cosas, por ejemplo, una escuela o un club de vinos o una tienda física donde puedes comprar pues un montón de cosas de producto relacionado con el New York Times. Uh-huh. Y esto sería todo. Buenísimo. La verdad es que felicitarte. Yo he disfrutado, muchísimo Muchísimas gracias. Con tu presentación y con todo. A ver, si queréis, los que estáis conectados, podéis hacer ahora preguntas vía chat, que Ismael os responderá. Mientras veo preguntas, uh-huh. A ver, comentarte varias dudas que tengo. Uh-huh. La revolución digital del New York Times, digamos que ha sido progresiva, que ha ido, no cambió de la noche a la mañana y dijo quiero ir a este modelo, sino ha ido haciendo eses, ¿no? O yendo un camino a otro. ¿Ha cometido algún error que luego haya rectificado? ¿Se ha equivocado en cosas? Porque no, claro. Es aprender también de los errores. Sin ninguna duda. Por ejemplo, es decir, más que haciendo eses, yo creo que la clave es saber hacia dónde quieres ir. Y eso lo ha tenido muy claro desde hace mucho uh-huh. tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha permitido no desviarse, aunque puedes hacer, algún zigzagueo, ¿no? Como un barco pero no te desvías. Que si tiene viento contra, tiene que ir haciendo zigzag. Exacto. Uh-huh. Y, por ejemplo, claro que ha habido cosas que no han ido bien, ¿no? O sea, uh-huh. Ellos mismos lo cuentan sin tampoco uh-huh. esconder nada, ¿no? Por ejemplo, una primera experiencia de pago que se hizo hace años se llamaba Times Select, y que básicamente la teoría era vamos a que la gente pague eso que se dice tantas veces por la opinión, ¿no? Que es lo que... Y eso no funcionó, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y tras 2 años de intentarlo, pues se cerró. Pero de esa experiencia se aprendió mucho para luego en el año 2010, cuando se anuncia que se va a lanzar el pago en el 2011, de esa experiencia se había aprendido mucho y sirvió para preparar un modelo distinto, ¿no? Por ejemplo, otras cosas que se lanzaron y se cerraron,
pues el New York Times tuvo una aplicación como más light que se llamó New York Times Now, ¿vale? Que era como una aplicación con menos contenido, era de pago también, pensada para un público más joven y más moderna en forma y todo, ¿no? Tampoco funcionó o no funcionó suficientemente bien, pero de esa aplicación se aprendieron muchas cosas, por ejemplo, de usabilidad de cómo presentar los contenidos de manera más ágil y más eficaz. Y una de las y esas lecciones aprendidas se incorporaron a la aplicación normal. O sea, se eliminó el New York Times Now, pero se incorporaron, por ejemplo, pues yo qué sé, la publicación de los bullets, ¿no? Que se entienden mucho mejor las informaciones o algunas otras funcionalidades que nacieron en New York Times Now y se incorporaron a la otra, aunque New York Times Now se cerrara. También se vio que el público, igual no había un público tan específico, joven, que quisiera solo una parte más pequeña del New York Times. No, el New York Times, por ejemplo, tiene mucho público y muchos suscriptores millennial, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque mucha de esta gente lleva años, incluso desde la escuela, que han estado en contacto con el producto del New York Times, en la universidad con ofertas buenísimas y muy baratas de suscripción, y al salir al mercado de trabajo, ya tener tu trabajo, pues es como bastante natural para mucha gente, pues decir, bueno, ahora ya me suscribo, ¿no? Y bueno, pues si es la básica, pues eso son esos $15. Siempre hay ofertas, ¿eh? Si uno entra ahora en la página de suscripción, dirá, no son $15, es menos, ¿no? Porque siempre hay ofertas iniciales, pero bueno, digamos, luego el precio estándar sí suele ser ese. Perfecto. Bueno, otro tema. Ahora todo el mundo habla de fake news. Sí. ¿Hasta qué punto todas las redes sociales que están jugando un papel de todos los colores nos está haciendo volver al periodismo tradicional y a buscar esa noticia contrastada, trabajada, estudiada y de calidad? Yo creo que es uno de los factores que influye a que las marcas tradicionales que apuestan por hacer un periodismo de calidad, pues tengan mucho camino a recorrer y buen camino a recorrer, ¿no? Porque es verdad que, de hecho, muchas de las cosas que se valoran en un producto como el del New York Times o otros medios que hacen un buen trabajo es como la tranquilidad que te da el saber que lo que estás leyendo está bien hecho y es fiable, ¿no? O sea, eso que parece mentira que lo digamos así, pero es el mundo en el que estamos, ¿no? Igual que, por ejemplo, se valora que un newsletter te simplifica las cosas y por eso es un buen producto, pues se valora que una marca pasa algo por ahí, o tú te enteras en una noticia a última hora, si vas a Twitter o a Facebook o a cualquier red, ¿no? Encontrarás información de eso, pero no tienes nunca una garantía de que, y lo hemos vivido en muchos casos y experiencias, por desgracia, ¿no? De que lo que se está contando no, a veces es pura mentira. O sea, no. Entonces, por ejemplo, una reflexión que hace el New York Times es: nosotros queremos ser rápidos ofreciendo la información, pero es mucho mejor ser buenos y dar buena información. Si tienes que esperarte unos minutos a tener una noticia confirmada, te esperas. Sí. Pero sabes que cuando la gente te consulte, se puede fiar de lo que está consumiendo, ¿no? Y eso es un valor sin ninguna duda, yo creo, ¿no? O al menos es un valor para un montón de gente que sí está dispuesta, digamos, a valorar que lo que está consumiendo, pues se puede fiar, ¿no? Y te da tranquilidad, pues eso es un valor innegable, ¿no? Otra pregunta del New York Times. Alguien preguntaba si, digamos que el New York Times y la administración Trump no se llevan demasiado bien. Yeah. Bien. El New York Times además es famoso por haber levantado muchos escándalos de todo tipo. Sí. ¿Hasta qué punto, para acabar finalizando, hasta qué punto crees que los periodistas y el periodismo son un garante de la democracia? Porque realmente yo creo que lo son. Bueno, lo son sin ninguna duda y deben serlo. Es decir, esto forma parte de la función
de los medios de comunicación responsables, ¿no? Digamos, el control del poder de los poderosos en general, ya sea el poder político, el poder económico, el poder de cualquier tipo, el poder tecnológico, el que quieras, ¿no? Es función de los medios hacer este control y ayudar a la gente a entender qué está pasando y a tomar decisiones responsables y libres gracias a la información bien hecha, ¿no? Denunciar la corruptela de un presidente, denunciar malas prácticas de empresas, denunciar lo que sea, es función de los medios, y yo creo que si los medios dejan de hacer eso, van a perder mucha razón de ser, ¿no? Y estaremos perdidos todos. Y de hecho, si te fijas, ¿por qué Donald Trump y otros líderes mundiales, digamos, no de un tono especialmente democrático, no? ¿Por qué llaman fake news? ¿O a qué llaman fake news? No llaman fake news a las noticias falsas. No, llaman fake news a las que no les gustan. Y muchas veces producidas por medios que sí son, que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Por tanto, de hecho, el término fake news se ha desnaturalizado enormemente. Yo prefiero hablar de desinformación cuando hablamos de noticias falsas, ¿vale? Porque si no, a veces podemos provocar también un lío mental a la gente de decir, bueno, ¿a qué se refieren cuando hablan de fake news, no? O sea, Trump hace constantemente tweets acusando al New York Times, al Washington Post, a la CNN, a otros medios de ser fake news. Bueno, son todo lo contrario, ¿no? Muy bien, completamente de acuerdo. A ver, pregunta, ¿hay en España algún periódico que cuente con la calidad periodística y que esté en la línea de cambio digital que está haciendo el New York Times? No hace falta que digas cuál, solo saber la situación de España en este sentido. No, yo creo que hay, a ver, yo creo que hay muy buenas intenciones en general, ¿no? O sea, que en el caso español, mirando la industria en su conjunto, y yo esto pues lo he dicho públicamente en otras ocasiones, yo creo que vamos con retraso a la hora, en general, a la hora de cambiar el modelo y de apostar por un modelo de verdad basado en la calidad y en buscar los ingresos de los usuarios. El pago está presente en muy pocos medios hoy en día. Este año va a cambiar y se va a lanzar en algunos medios, o ya se ha lanzado en algunos, ¿no? Y no es lanzar por lanzar, sino es un poco lo que eso representa y lo que eso implica del tipo de modelo periodístico que quieres hacer. Si miramos en nuestro entorno, yo que sé, en Francia, pues la prensa de calidad tiene pago desde hace bastantes años, ¿no? En Italia también, en Alemania no te digo, en Gran Bretaña incluso, o un medio como el Guardian, que vale, no tiene un pago como suscripción, pero tiene una membresía, un membership, ¿no? Que hace que los usuarios aporten dinero simplemente para que el Guardian pueda seguir publicando y estando accesible a todo el mundo, ¿no? Bueno, es contar con que la audiencia te paga porque confía en ti y porque cree que lo que estás haciendo vale la pena. Entonces, ¿hay medios en España que están en esa línea? Sí, sí, así hay algunos, y incluso me atrevería a citar, por ejemplo, pues un caso de un medio que está viviendo de un modelo muy parecido al del Guardian, que sería, por ejemplo, el diario.es, ¿no? Que está basado en los ingresos de publicidad, pero también de sus socios, y tiene pues 34.000 más o menos socios que pagan por ser socio de ese medio y para que ese medio pueda trabajar, ¿no? Pero hay más casos, ¿eh? Yo cito este porque quizás es el ejemplo de medio digital nativo que ha apostado y que yo creo que además demuestra que es falso, que dice, no, nadie va a pagar por la información. No es verdad. No es verdad. O sea, nadie va a pagar por información que no valga la pena. Eso sí es verdad. O nadie va a pagar por información que ya tiene todo el mundo. Eso sí que es verdad. Pero información exclusiva, información bien hecha, información práctica, información que pone realmente que exige a los poderosos, por todo eso, yo estoy convencidísimo de que sí se va a pagar. Y está pasando en muchos países, ¿no? Bueno, o sea, que es un modelo que New York Times va a marcar una tendencia, ¿tú lo crees? Estoy convencido, ya la está marcando, y ya no solo el New York Times, ¿no? O sea, hay ya digo, la lista de cabeceras de distintos países que le está yendo bien este tipo de apuesta por el pago es
cada año que pasa es mayor, ¿no? Y empieza a ser ya decenas y decenas de medios que están haciendo eso y que además si no lo hubieran hecho, hoy en día estarían en una situación muchísimo peor, porque habrían dejado de tener toda una serie, un volumen de ingresos que hoy les son vitales, ¿no? Y por tanto, yo estoy convencidísimo de que es de que esa manera. Y la manera de hacerlo es apostando por esta información realmente eso de calidad y diferencial, ¿no? Porque si no es muy difícil construir algo sólido, ¿no? Bueno, oye, Ismael, brillante, genial, a mí me ha encantado y creo que por lo que he visto en la audiencia también. Qué bien. Bueno, te esperamos aquí pronto otra vez y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a los que estáis escuchando o los que nos veis, nos veréis posteriormente en diferido, pues os esperamos también en los próximos webinars de Digital Leaders, donde seguiremos hablando, como hoy, de temas muy, muy interesantes. Hasta pronto. Muchísimas gracias.